Bueno, volvemos con Macondo. Ina, tenemos para tratar el alto el fuego firmado por Israel con Hamas. Un alto el fuego que habrá que ver si se cumple. Está basado en la propuesta que hizo Donald Trump y que primero, ¿se acuerdan que Trump mismo había hecho público en su red social que jamás estaba dispuesto a aceptar? Más bien estaba dispuesto, en el comunicado de Hamas, que estaba muy bien hecho, no sé si lo leíste vos, era muy bien escrito además, o sea, que ellos con el intercambio de prisioneros y con esa posibilidad estaban totalmente de acuerdo y después seguir negociando. Bueno, hubo estas negociaciones, eh, facilitadas por esta propuesta que finalmente llegaron a ese alto el fuego firmado, a ese cese del fuego firmado, que todavía no está en aplicación. Y ha habido intensos bombardeos e intensas operaciones militares y masacres hoy mismo, en el día de hoy, Ina, en Gaza. Y además Hamas está denunciando que Israel está atacando deliberadamente civiles para socavar este acuerdo. Porque, ¿qué pasa, Ina? Creo que vamos a tener la presencia de Pues lo Olga. que pasa es que tenemos a Olga Rodríguez conectada, así que yo te propongo que pasemos a analizarlo con ella, que es la periodista que más conoce esta situación. Olga, muchísimas gracias. Sabemos que es muy tarde en España. Gracias nuevamente por acompañarnos en Macondo. Y queríamos analizar contigo pues este anuncio de la primera fase del cese al fuego en Gaza, que curiosamente está celebrando Trump, Netanyahu, y no se está entendiendo muy bien de qué va. ¿Qué tal? Es un placer estar con vosotros. Bueno, de momento es un anuncio de otro alto el fuego. Y hay que ser muy cautelosos porque, claro, quienes llevamos 30 años siguiendo el tema y trabajando en la región, nos hemos encontrado en situaciones similares en el pasado ante el anuncio y la celebración de altos el fuego que parecían definitivos y que, sin embargo, no fueron duraderos. De momento, todavía no hemos llegado al alto el fuego. Ha habido asesinatos en las últimas horas en la Franja de Gaza. Sabemos que justo antes de los anuncios de treguas, Israel siempre intensifica sus ataques. Posteriormente, una vez que se alcance el alto el fuego, previsiblemente en las próximas horas, si nada cambia, habría el paso a una primera fase que va a consistir en el intercambio de rehenes, la puesta en libertad de los 20 rehenes israelíes que quedan vivos por parte de Hamas y posteriormente, gradualmente, la entrega de los cuerpos de los rehenes muertos, para lo cual quizás se está barajando la posibilidad de la entrada en escena de fuerzas internacionales turcas, posiblemente, para recuperar algún cadáver bajo los escombros. A cambio, previsiblemente, Israel pondría en libertad a un número de rehenes palestinos, y digo rehenes porque, como sabéis, hay muchísimas personas palestinas en centros de encarcelamiento israelíes sin cargos y sin juicio, y además 250 prisioneros palestinos con cargos, con condenas, además de unos 1.700 personas palestinas que han sido privadas de libertad desde octubre de 2023 hasta hoy. ¿Qué pasa aquí? Bueno, y se abriría, según el compromiso que tiene que cumplir Israel, se abrirían la entrada de ayuda humanitaria a Gaza tan necesaria para que entraran unos 400 o 450 camiones diarios, que seguiría siendo insuficiente para las necesidades que hay hoy en día. Antes de octubre de 2023 entraban hasta 600 y 700 camiones, ¿no? Estamos hablando de que es una población diezmada y aplastada por un hambre provocada y también por enfermedades provocadas por ese bloqueo. Aquí lo que están subrayando analistas a nivel internacional, también analistas israelíes, es que una vez que se cumpla esa primera fase, pues existe un enorme, gigantesco riesgo de que ocurra como en otros acuerdos del pasado, ¿no? Que no se pase a la segunda fase. ¿Por qué? Porque no hay ningún diseño
de garantías o de herramientas para obligar a Israel que tras ello comience la segunda fase, que es su retirada parcial, unos cuantos kilómetros, a una línea trazada en el mapa. Hay como varias fases trazadas, ¿no?, de líneas para una retirada gradual de las tropas israelíes, que en ningún caso sería definitiva, porque en último término habría una zona de amortiguamiento o de exclusión que retendría Israel, y sigue sin estar claro el porcentaje de ese territorio, pero en todo caso en esta primera fase se estaría hablando en las últimas horas, según contaba Al Jazeera, por ejemplo, de hasta un 60% de territorio de la Franja de Gaza en el que podría permanecer las tropas israelíes en una primera fase, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Y esta es la gran incógnita. ¿Qué se va a hacer para garantizar que se pasa a la segunda fase? Una segunda fase que nunca fue alcanzada, por ejemplo, en enero, cuando hubo otro alto el fuego, que fue precario, que Israel incumplió en más de 100 ocasiones entre enero y marzo, y que finalmente rompió definitivamente en marzo porque no había nada que obligara a Israel a seguir manteniendo ese acuerdo tras el intercambio de rehenes que hubo en aquel momento. Como otros acuerdos del pasado, recordemos que en diciembre de 2023 también hubo otro pacto de alto el fuego con intercambio de prisioneros, a través del cual, por cierto, Israel consiguió lo que no ha conseguido nunca con la fuerza bruta, lo cual demuestra que los ataques indiscriminados y el genocidio son una excusa a través de la cual no buscaba la puesta en libertad de rehenes, ¿no? Porque con negociación en diciembre de 2023 consiguió la puesta en libertad de 105 rehenes, cosa que no ha conseguido en 2 años de genocidio y de aplastamiento masivo. Por lo tanto, bueno, por terminar la contestación de esta primera pregunta, aunque son varias las cuestiones que podríamos estar profundizando, ¿no?, pero lo principal y para mí la gran duda y que pone en cuestión que esto pueda ser algo más que otra tregua y que pueda ser un alto el fuego duradero es qué se va a hacer para garantizar el paso a una segunda fase. Eso sin presión internacional, por supuesto de Estados Unidos, pero también de otros países, de toda la comunidad internacional, para que se aplique el derecho internacional y se garantice que este alto el fuego, si se alcanza, sea duradero y no conlleve la garantía del mantenimiento de otros crímenes israelíes. ¿Qué es lo que se va a hacer? Porque el plan Trump sí que garantiza el mantenimiento de otros crímenes. Es como un intercambio de cromos, ¿no? Vale, paramos el genocidio, pero a cambio garantizamos otros crímenes. Una ocupación permanente a través de un plan colonial 2.0, con tintes de segregación, por supuesto, y con una especie de protectorado controlado por fuerzas internacionales y también israelíes, que no tendrían por qué irse si nadie les obliga a ello. Esto es lo que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿qué va a haber esta vez diferente para obligar a Israel a cumplir lo que hasta ahora no ha querido cumplir, no solo en estos 2 años, sino a lo largo de las décadas? Olga, también muchas gracias por estar acá. Quiero preguntarte, ¿qué papel jugó para vos la presión internacional de la gente en las calles en Europa, sobre todo, muy masiva? También algunos pronunciamientos, o muchos que hubo en la Asamblea General de la ONU, la retirada masiva de países cuando habló Netanyahu, porque a mí me da la sensación, no sé cómo lo ves vos, de que Estados Unidos le impone esto a Netanyahu. No sé si es Netanyahu que lo recibe de buena manera, pero se lo impone, dice, bueno, esto va a ser, más bien le pone le da la orden. Acá firmás o firmás, sobre todo después de que Trump hace público que Hamas está dispuesto a considerar parte de su propuesta de paz. Entonces me importa mucho, quiero saber, la presión de la gente, sobre todo, y de estos estados que se pronunciaron de esta manera. ¿Cuánto incide para vos en que ahora esté esta mesa, esta firma y esta mesa de negociaciones que se realizó en las últimas horas? La presión y la movilización internacional, social internacional, ha sido clave. Hemos visto en los últimos días y en las últimas semanas iniciativas como la flotilla, que era la 4ª flotilla, pero que ha sido integrada por muchísimas embarcaciones y que ha obligado a muchos gobiernos del mundo a prestar atención, porque había ciudadanos de muchísimas nacionalidades, entre ellos muchos europeos y también 22 estadounidenses, por cierto, ¿no? Eso en sí mismo ha puesto en un aprieto a gobiernos porque tenían que trazar gestiones diplomáticas de cara a Israel, de cara a lo que ya se sabía que iba a ser un asalto masivo, ¿no? También hubo en la semana
de negociaciones en Naciones Unidas, en la que Netanyahu fue invitado nuevamente y acogido en la sede de Naciones Unidas tras 2 años de genocidio, y en la que habló en la sede de la Asamblea General, pero es verdad que las escenificaciones protagonizadas sobre todo por integrantes de países del sur global, yéndose de esa sala, no queriendo estar presente en el momento en el que el líder del genocidio contra la Franja de Gaza hablaba, fue una foto simbólica con mucha carga, ¿no? Todo eso, la presión internacional ha sido absolutamente insuficiente por parte de lo que es la comunidad internacional occidental, pero las sociedades en muchos países han estado a la altura, sosteniendo las protestas en el tiempo y empezando a complicar cada vez más el relato. Y esto es una cuestión de relato. Aquí yo estaba pensando ahora que cómo evitar, otra de las cuestiones va a ser cómo evitar que este plan de Trump no quede reducido, como en otras ocasiones, a una especie de distracción narrativa. La distracción narrativa es necesaria. Es insostenible en el tiempo la defensa de un Estado, de un gobierno que está cometiendo genocidio. Y es insostenible incluso para alguien como Donald Trump, que al mismo tiempo es un tipo muy particular, como sabemos. Mañana es el anuncio de la asignación del Premio Nobel de la Paz. Él no ha ocultado que, por ejemplo, querría obtenerlo, y esto puede haber sido en sí mismo también una pequeña motivación para el presidente estadounidense. Cambiar la narrativa, cambiar el relato, demostrarle al mundo que no se sigue defendiendo y protegiendo este genocidio, aunque en realidad haya una voluntad de seguir defendiendo y protegiendo el plan de ocupación permanente israelí, el plan de segregación israelí, puede ser uno de los objetivos. En la propia sociedad israelí hay mucho cansancio de lo que llaman la guerra, y así lo reflejan las encuestas, y por supuesto masivamente sectores muy diferentes de la sociedad israelí que por supuesto defienden la ocupación y han defendido el genocidio, pero quieren ver puesto en libertad los rehenes. Netanyahu ha demostrado en múltiples ocasiones que esa no era su prioridad, y bueno, pues Trump en estos momentos le ha venido a apretar las clavijas y le ha venido a decir que le toca, ¿no? Y todos estos componentes han sido interesantes a la hora de la toma de decisión de Donald Trump. Insisto también en las maniobras en Naciones Unidas, que han sido muy insuficientes. En los años 70 veíamos como la Asamblea General de Naciones Unidas suspendía durante 20 años a Sudáfrica como miembro de la Asamblea General de Naciones Unidas, a la Sudáfrica del régimen de apartheid. Eso no lo hemos visto a día de hoy, pero el hecho de que se estuvieran buscando ya algún tipo de acuerdos y negociaciones, por ejemplo, impulsados por algunos países árabes, ha obligado a poner encima de la mesa esta cuestión en estos momentos. Una cuestión que, como digo, hay que tomar con prudencia, aunque los mensajes en estos momentos y por parte de la organización palestina de Hamas lo que indican es que bueno, hay voluntad de cumplir la primera fase y de que se cumplan todas las fases que por otro lado son una incógnita, ¿no? En muchos casos, más allá de que sabemos esa garantía de ocupación permanente y ese plan de protectorado colonial en el que además hay un espacio bastante considerable a un plan de negocios, ¿no? De inversión urbanística e inmobiliaria, que eso a Donald Trump y a sus socios y a su propio yerno les interesa mucho. Olga, tú en estos años has investigado en profundidad todo este asunto de comercio armamentístico entre España e Israel. Hemos conocido, gracias a tus investigaciones, las sumas, los montos, las bases por los que pasa ese armamento. Y ahora, bueno, en Latinoamérica hay como esta, y como tenemos audiencias latinoamericanas, hay como una percepción de que España es el país que más hace para pararlo, pero no solo a nivel de declaraciones, sino que, bueno, pues en estas últimas horas veo publicaciones en medios locales, mexicanos en particular, de que pues el Congreso español convalida el decreto del embargo de armas a Israel, que España pues anuncia el embargo de armas de Israel.
Yo sé que tú lo lees con lupa, todo lo estudias. Seguramente ahí hay alguna letra chica, si nos lo podrías explicar, o si es que ya está todo limpio y efectivamente entra en vigor ese embargo de armas. Bueno, el embargo de armas no es un embargo como el que se decidió aplicar, por ejemplo, para Rusia, ¿no? Hay una serie de conceptos que no han sido incluidos, como venta, adquisición, transporte, intermediación. Esto lo que dicen los expertos y los analistas es que va a dejar espacios para la posibilidad del mantenimiento de algunas relaciones armamentísticas con Israel por parte de España. Por ejemplo, lo que se prohíbe son las importaciones, las exportaciones, el tránsito por puertos españoles o por aeropuertos de material militar o de combustible con fines militares, pero tenemos bases militares estadounidenses en territorio español con la firma de unos convenios específicos con Washington que en líneas generales el gobierno no querría tocar, es decir, podría haber margen de maniobra y seguir pasando armamento y material militar por esas bases estadounidenses, como ha estado pasando en meses y en estos 2 años. Y por otro lado, lo que no se prohíbe, no se especifica la prohibición de contratación con empresas armamentísticas o sus filiales en Europa o en otros lugares, y tampoco se usa el concepto de venta y compra, lo cual facilita esa contratación. Claro, si no hay posibilidad de importar o exportar, es más difícil, pero se puede contratar, por ejemplo, servicios con una armamentística israelí o con una filial israelí, servicios de entrenamiento o también adquisición de material militar a una empresa filial de una armamentística israelí situada o basada en Europa. Hay otra cuestión fundamental que ha sido subrayada y denunciada por las organizaciones de la sociedad civil española que trabajan este tema, que es que se establecen excepciones. Es decir, en nombre de intereses nacionales se establecen excepciones para permitir importaciones o exportaciones. ¿Qué ocurre? Que en nombre de un concepto muy similar se han estado realizando importaciones de material militar israelí durante estos 2 años desde Israel a España, según los propios datos oficiales del gobierno español publicados en las plataformas públicas. Por todo ello, no es una prohibición total de las relaciones armamentísticas con Israel, como podría ser, y, por supuesto, tanto España como otros países de la Unión Europea y buena parte de los estados del mundo pues siguen manteniendo relaciones comerciales que contribuyen a la ocupación ilegal israelí, pese a que hay una petición de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024 que solicita a los países de Naciones Unidas medidas para impedir relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la situación de los territorios ocupados palestinos en referencia con la segregación racial y con la ocupación. España, en comparación con otros estados de Europa, junto con Eslovenia, es el país probablemente que más pasos ha dado, también a nivel de gestos simbólicos, pero importantes, como es el reconocimiento del Estado palestino, que en estos momentos, claro, por otro lado, ¿qué es el Estado palestino? Es un concepto que flota en el aire y que puede significar una cosa o su contraria dependiendo de quién lo use, ¿no? Pero sin duda es uno de los estados que más ha hecho, pero yo, como periodista obsesionada con el derecho internacional y los derechos humanos, pienso que si no es en un genocidio, cuando se puede cumplir todos los dictámenes y órdenes cautelares de la Corte Internacional de Justicia, el derecho internacional y la Convención sobre Genocidio, ¿cuándo si no? Me pareció muy interesante las reflexiones de los integrantes de la Comisión de Investigación Independiente asignada por Naciones Unidas, que han concluido que hay genocidio, que Israel comete genocidio desde octubre de 2023, que indicaban que como tarde en enero de 2024, cuando la Corte Internacional de Justicia habla ya de genocidio plausible, desde entonces y no antes, los estados del mundo tenían la obligación de actuar, adoptando todas las medidas posibles para prevenir y sancionar, como exige la Convención sobre Genocidio. Estamos en la Unión Europea, España está en la Unión Europea mantiene acuerdos preferenciales con Israel a día de hoy, no ha querido suspender su acuerdo preferencial con Israel y a día de hoy, por ejemplo, para poder revisar otro tipo de relaciones comerciales que pueden contribuir a la ocupación ilegal israelí o a otros crímenes israelíes, desde el gobierno español lo que se dice es que eso depende de la Unión Europea. Por lo tanto, esto también deja encima de la mesa un debate importante, ¿no? Y al mismo tiempo muy serio, ¿no? ¿Qué tipo de soberanía tienen los Estados europeos de la Unión Europea
cuando en mitad de un genocidio no podrían adoptar todas las medidas necesarias para cumplir sus obligaciones legales internacionales, ¿no? Bueno, yo creo que claro que hay soberanía para poder dar más pasos, ¿no? Y en ese sentido es verdad que la sociedad civil española ha sido ejemplar a la hora de movilizarse de manera sostenida en el tiempo y cada vez con más fuerza para poder exigir. Las encuestas acá en España son muy contundentes, es decir, en mayo de este año un presentador muy conocido acá en España de la derecha española estaba hablando ya de genocidio. Esto era un indicativo de qué están señalando las encuestas de la opinión pública españolas, y esto ha sido clave también para que el gobierno español haya dado estos pasos que, como digo, son más que buena parte de los pasos que han dado los estados europeos, pero que en medio de un genocidio son insuficientes. Tenemos ejemplos en el pasado, la Sudáfrica del apartheid es uno de ellos, en los que la comunidad internacional fue capaz de hacer muchísimo más, ¿no? A día de hoy no se ha planteado, por ejemplo, la suspensión de Israel como integrante de la Asamblea General de Naciones Unidas. Hubo otras resoluciones que, por ejemplo, el presidente de Colombia mencionó algunas, ¿no? La resolución United for Peace, Unión por la Paz, cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas veta de manera sistemática la posibilidad de un alto el fuego, como ha sido el caso de Estados Unidos en 6 ocasiones en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas tiene la posibilidad, a través de esta resolución, de plantear en su seno la aprobación de medidas para garantizar la paz. Necesitaría para ello una mayoría de 2/3 o más, y serían resoluciones y decisiones absolutamente vinculantes que deberían ser exploradas en caso de que no haya en estos momentos y en los próximos meses una paz definitiva, que no va a llegar mientras Israel siga incumpliendo el derecho internacional y siga sin respetar los derechos de la población palestina y siga queriendo mantener su ocupación ilegal, colonial, de apartheid. Olga, cuando comenzó todo esto, después del 7 de octubre de 2023, y se fue extendiendo, muchos analistas hablaban, bueno, Netanyahu es funcional al propósito de Netanyahu de mantenerse en el poder, estaba siendo investigado por corrupción, tenía una situación política interna en Israel muy compleja, seguir con esto sin edie, atacar diferentes países, mantener a Israel en una especie de estado de guerra permanente, para sostener su propio régimen, su propio proyecto, además con un elenco fascista, porque hay algunos de sus integrantes de su gabinete que no han ocultado nada, el supremacismo, el fascismo. ¿Cómo queda, en tu opinión, este elenco político de Netanyahu? Y por otra parte, ¿cómo queda Hamas? Que no sé hasta qué punto no está, hay muchos trascendidos que dicen que en las negociaciones no es cualquier prisionero el que está, o cualquier nombre, sino que hay nombres que podrían estar involucrados que tienen que ver con los liderazgos históricos de Hamas y de esa zona de la Franja de Gaza. ¿Qué valoración podemos hacer? O capaz que es muy temprano para hacer una valoración de este tipo, pero ¿de qué situación van quedando así las partes políticas enfrentadas de algún modo? Es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Por un lado, bueno, los ministros ultras, no es pronto, los ministros ultras de Netanyahu ya se han pronunciado, ¿no? Smotrich hace un rato, esta tarde, en sus redes sociales mostraba, bueno, pues cierto enfado y sobre todo consideraba absolutamente necesario no cumplir, o sea, conseguir la puesta en libertad de los rehenes y luego volver a las andadas, ¿no? Romper el alto el fuego, no entregar a los rehenes palestinos ni a los prisioneros palestinos y no aceptar las siguientes fases y los siguientes compromisos que estarían contemplados en este plan. Con respecto a las listas de qué palestinos serían puestos en libertad, esto es que acabo de terminar de colgar con Ramallah cuando hablaba con vosotros. Pues esto está siendo un frenesí.
echa humo la negociación en estos momentos, porque evidentemente hay 4 o 5 nombres muy importantes para las facciones palestinas. Ojo, que siempre hablamos de Hamas, pero hay muchas facciones palestinas, ¿no? Y que están siendo consultadas. Que, por ejemplo, un nombre clave es Marwan Barghouti. Yo recuerdo cuando era jovencita y vivía en Palestina, trabajaba allí, bueno, Marwan Barghouti ya era una persona muy respetada en su momento, del ala crítica de Al-Fatah, que fue crítico, por ejemplo, con los casos de corrupción de Al-Fatah, ¿no? Y de la Autoridad Nacional Palestina, y que fue arrestado en el contexto de la Segunda Intifada por el ejército israelí. Y desde entonces está en prisión. Es una persona muy popular, muy querida. Yo no sé a cuánta gente habré preguntado, bueno, encuestas caseras periodísticas, ¿no? Pero puedo decir que he preguntado a cientos de personas por Marwan Barghouti a lo largo de los años, y es alguien muy respetado en sectores muy diferentes de la población palestina, ¿no? Y siempre se le ha presentado como alguien que podría ser aceptado por todas las facciones palestinas, con una popularidad, como alguien que podría garantizar una cierta unidad transversal para un proyecto político con cierta soberanía, ¿no? En el futuro. Es clave. Hubo a principios de esta tarde algunos rumores de que Israel lo había incluido en las listas, y posteriormente eso fue desmentido. Si Marwan Barghouti no está en esas listas, bueno, se puede interpretar como una prueba más de que Israel no está interesado en estos momentos en la posibilidad de una autodeterminación del pueblo palestino y en la posibilidad de que se vayan normalizando vías de paz para asentar procesos electorales que tengan recorrido y futuro. Esto es lo que estaban mencionando esta tarde, pues algunos analistas en el lado palestino, ¿no? Y desde Cisjordania y desde Jerusalén Este. La negociación de estos nombres es algo que está despertando mucho interés en las últimas horas. Veremos cómo queda y veremos hasta dónde, porque se está hablando, como digo, de 250 prisioneros, 1.700 personas arrestadas, retenidas desde octubre de 2023. ¿Va a llegar Israel al final de esa cifra? ¿Va a poner Israel en libertad a 1.700 personas? Bueno, quedan muchísimas cosas por ir consolidando y definiendo en los próximos días. Los retos y los obstáculos son numerosísimos, y el primero de ellos es la voluntad, ¿no? ¿Cuánta voluntad hay por parte del gobierno israelí? Que, por supuesto, lo que tú mencionabas, el interés de Netanyahu por permanecer en el poder, para no tener que hacer frente incluso a determinadas demandas judiciales y entre otras cuestiones, es una de las razones, pero no la única, ¿no? Netanyahu ya llegó al poder con un programa en el que nunca ocultó que respetaba la posibilidad de ese gran Israel. Un mes antes de los ataques de Hamas de octubre de 2023, Netanyahu estaba en la Asamblea General de Naciones Unidas mostrando un mapa en el que Palestina no existía. Quedaba absolutamente absorbida por un mapa de ese Israel, ¿no? De ese gran Israel en el que la anexión de Cisjordania y Jerusalén Este no solo es un sueño, es ya una realidad. En estos 2 últimos años ha ido avanzando y agrandándose, en el que el sur del Líbano sigue ocupado y en el que también los altos del Golán sirios e incluso más allá son territorios en estos momentos anexionados por Israel. Olga, muchísimas gracias por tu análisis, como siempre. Un placer escucharte, de verdad. El placer es mío siempre. Gracias, Olga. Bueno, y justo se nos acaba la hora exacta. El jueves que viene preveo Argentina, el Caribe y muy probablemente este mismo tema. Llevamos como años en lo mismo, ¿no, Lean? Un poco la Bueno, sensación. ojalá que el jueves que viene tengamos en este tema consolidado una semana, por lo menos una semana sin bombardeos, porque es tremendo, ¿no? Estaba mirando los festejos de la gente en Gaza, porque ha sido como muy impresionante. Esperemos que avance un poco esta negociación de paz y se cumplan.
con toda la cautela, asumiendo que Israel incumple permanentemente, pero bueno, hay que tener cierta esperanza. La vamos a tener y nos vemos aquí el jueves que viene. Y saludos a Marco Terusci, que nos abandonó.